Buenas tardes a todos, es una gran alegría tenerlos acá en el Centro Guadalupano, la librería Don Quijote y la editorial Gladius, y recibir a esta institución tan hermanada con nosotros que es el EBAN, a cargo de su presidente y fundador, el coronel mayor Camili. Y hoy nos reunimos para poder hacer un análisis profundo de la situación de la guerra existente entre Ucrania y Rusia, que sabemos muy bien que es una guerra que trasciende ampliamente a estos dos países porque es casi una guerra global que va desencadenando otros fenómenos, y vamos a tener la opinión experta del coronel Jorge Fernando Durán, que ha sido jefe de operaciones de las Fuerzas Especiales Argentinas entre el año 2019 a 2021, así que recientemente en cronología está al tanto de todo lo que pasa en cuestiones de operaciones especiales. Quiero recordarles que hubo una operación especial muy importante por la cual los rusos tomaron por detrás al ejército ucraniano en Kursk, que eso es muy llamativo. Caminaron 15 kilómetros dentro de tubos de gas que habían sido cerrados, dando un golpe de mano realmente de película, y el coronel mayor Camili va a cerrar esto, y Rafael, mi hermano, va a hacer el comentario del choque de civilizaciones que se está produciendo entre Rusia y la NATO, que en realidad es un choque de dos concepciones de la vida, que por supuesto tiene implicancias económicas, industriales, militares, pero va mucho más allá de eso. Es un choque de civilizaciones. Creo que realmente hay una especie de fobia antirrusa, realmente existe, porque no se ve del lado ruso la acción como para producir del lado de la NATO tanta enemistad y prepararse para una guerra superior. O sea, ¿por qué deviene esto? Bueno, eso es lo que hoy nos van a explicar. Así que con ustedes le dejo la palabra al coronel Jorge Fernando Durán. Bueno, muchas gracias. Yo siempre que empiezo estas exposiciones, a veces las doy con PowerPoint, digo, yo trato de ser objetivo en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero no soy neutral. ¿Sí? Yo soy objetivo, trato de analizar las cosas de la forma más objetivamente posible, pero no soy neutral. Y no soy neutral porque Rusia siempre nos apoyó con la causa Malvinas, ¿sí? Y uno de los principales aliados de Ucrania es Inglaterra, la OTAN y Estados Unidos, siempre estuvieron en contra de la causa Malvinas. Entonces yo hago esta aclaración porque uno no puede ser absolutamente objetivo con todo, pero esa falta de objetividad se la atribuyo a mi falta de neutralidad, digamos. Siempre que lo que voy a hablar yo ahora es, como me orientó el coronel mayor Camili, son las principales lecciones aprendidas, que no son todas, son algunas. Me voy a enfocar más en el nivel operacional, que es el nivel mío, el que yo escribo, el que hablo, el que comento. Pero uno no puede abstraerlo, así que voy a hacer algunas referencias a lo estratégico e inclusive a lo táctico. Otra de las cosas que yo pienso y que siempre hablamos y que uno discute con la gran cantidad de los chantácticos, ¿sí? que opinan de la guerra de Ucrania, opinan de epidemiología, opinan de teología, opinan de todo, ¿está ahí? Y que por ahí opinan de la guerra de Ucrania. No, porque destruyeron un tanque con un dron ruso y los rusos están francamente... Para analizar un conflicto armado, y siguiendo lo que decía Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿sí? Para analizar la marcha de un conflicto armado, lo primero que hay que analizar son los objetivos políticos, ¿sí? Y los objetivos políticos vamos a empezar por los de Rusia, fueron claramente expresados el 24 de febrero del 2022. Esos objetivos políticos eran asegurar Crimea, asegurar las repúblicas del Donbass, Luhansk y Donetsk,
desnazificar al ejército ucraniano y desmilitarizar Ucrania. Y de la desmilitarización estaba vinculada con el no ingreso de Ucrania a la OTAN. A partir de ahí, entonces, nosotros podemos ver en la actualidad cómo viene este conflicto armado. Eso por el lado de Ucrania. Por el lado de Rusia, perdón. Por el lado de Ucrania, los objetivos eran recuperar las fronteras de 1991, ¿sí? Degradar a Rusia, ¿sí? Y obligarla a pagar indemnizaciones y entregar a los criminales de guerra. Eso lo dijo Podolyak allá por el año 2023, en el medio del éxtasis ucraniano de la ofensiva de verano del 2023, donde decían que se iban, en 2 meses iban a bañarse, iban a hacer unas fiestas en las playas de Simferopol y todo ese tipo de cosas, y que la alegría les duró 3 días hasta que empezaron a aparecer los Leopard destruidos, los Bradley destruidos y todo eso. Pero esos eran los objetivos. Y después tenemos los objetivos de la OTAN, ¿sí? No se puede hablar de esta guerra entre Rusia y Ucrania nada más, ¿sí? ¿Y cuáles eran los objetivos de la OTAN? Los objetivos de la OTAN eran básicamente degradar a Rusia. Degradar a Rusia, balcanizarla, ¿sí? Y transformarla en un montón de repúblicas independientes. Y esas repúblicas independientes explotar los recursos naturales de esas repúblicas independientes. Y digo, me dice, no, pero en realidad la OTAN no tiene fuerzas en el terreno, podemos discutirlo. Bueno, mis fundamentos son: la OTAN le proporciona a Ucrania 3 cuestiones que son de capital importancia para librar una guerra, ¿sí? ¿Qué es? La profundidad estratégica, ¿sí? Rusia no puede atacar las fábricas de donde se producen los Leopard, no puede atacar las fábricas donde se producen los Abrams, no puede atacar los principales puertos de donde viene todo el transporte, ¿sí? Eso es la profundidad estratégica. Es la distancia que existe entre la primera línea y los centros de toma de decisiones y centros de producción para la defensa. Eso es lo que se define como profundidad estratégica. Primero. Segundo, ¿sí? Inteligencia, comando y control y análisis de blancos. Ese es el segundo aspecto que la OTAN le da a Ucrania y que Rusia no puede hacer nada, no puede derribar, ¿sí?, un AWACS norteamericano. ¿Sí? Ni siquiera puede derribar un dron, porque eso significaría escalar el conflicto a escalas inimaginables, al límite de una guerra mundial. Segundo aspecto, y tercer aspecto, la logística, ¿sí? La cantidad de dinero, la cantidad de material, la cantidad inclusive de hombres, ¿sí?, que ha proporcionado los países de la OTAN a Ucrania, ¿sí?, hacen absurdo decir que la OTAN no tiene nada que ver. ¿Sí? Tiene que ver y tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, por eso yo hablo de los objetivos, ¿sí?, de Rusia, los objetivos políticos de Rusia, los objetivos políticos de Ucrania y los objetivos políticos de la OTAN y Estados Unidos. ¿Qué pasa acá? Pasa que los objetivos de Ucrania, ¿sí?, y los objetivos de la OTAN, especialmente cuando Ucrania quiere recuperar el terreno y cuando la OTAN quiere degradar a Rusia, son contradictorios, porque para recuperar terreno el tiempo juega en contra de Ucrania, ¿sí? Cuanto más tiempo pase, ¿sí?, va a ser mucho más difícil recuperar ese terreno. En cambio, la OTAN para degradar a Rusia necesita tiempo, mucho tiempo, y más en el estado, porque ya siendo a nivel estratégico, ¿sí?, vimos que las sanciones no funcionaron, la economía rusa terminó siendo más fuerte, ¿sí? Entonces son objetivos contradictorios. Y ahí surgen un montón de dislates tácticos, ¿sí?, y operativos que ha demostrado Ucrania a lo largo de la guerra. Últimamente, la semana pasada, en el New York Times salió sobre esta ofensiva de verano, ¿sí?, del 2023, los norteamericanos echándole la culpa a los ucranianos echándole la culpa a los norteamericanos, cuando en realidad lo que pasó ahí fue una cuestión de que no coincidían los objetivos de unos con los de los otros, ¿sí? Esa es la cuestión. Y a eso sumémosle, que después lo vamos a ver en las conclusiones, los graves problemas que tiene la doctrina
de la OTAN y de Estados Unidos. ¿Sí? Lo vamos a ver más tarde. Lo último que digo, lo último que voy a decir acerca del desarrollo de la guerra, después vamos a ir un poco a las conclusiones y las lecciones aprendidas. La guerra de Ucrania, y esto quiero ser claro, no voy a hablar de las campañas, de la división de las campañas, ¿sí? Solo ellos, Gerasimov y Sirski sabrán cómo dividieron el faseo de las campañas. Acá vamos a hablar de, lo que les voy a decir es cómo se dividió la guerra en Ucrania, ¿sí? Cómo estaba dividida, en qué fase se pueden apreciar. Y lo primero fue una maniobra operacional ofensiva rusa que duró entre el 24 de febrero y el 7 de abril del 2022. Y acá viene uno de los grandes mitos de la guerra de Ucrania, que es porque Occidente, el Occidente, llamémosle neoliberal, esto que tenemos ahí nosotros, por ahí, ya está preparando su narrativa porque sabe que va a perder. Está armando una narrativa, ¿sí? En esta guerra se han visto muchas narrativas de distinto tipo, ¿sí? Y están diciendo cosas como que, bueno, sí, es como decir, bueno, ganaron por penales o ganaron porque el árbitro estaba con ellos. Ese tipo de narrativas se están inventando. Y la primera gran narrativa que inventaron fue que Rusia no tomó Kiev en 3 días. Siempre lo dijeron, lo repitieron, no, los rusos fracasaron porque no tomaron Kiev en 3 días. Lo cual es un disparate, ¿sí? Yo no puedo tomar Kiev, una ciudad con 6 millones de habitantes, Kharkov tiene 6 millones de habitantes, con una división aerotransportada de 12.000 hombres. Es imposible, no hay forma, no hay ningún tipo, no hay manera, o sea, uno que más o menos entiende las cuestiones operacionales, dice, no había forma de hacer esto. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que los rusos necesitaban lo que se llama aferrar fuerzas en el norte y aferrar fuerzas en Odessa, por eso había toda una maniobra aeronaval en el norte del Mar Negro, en el noroeste del Mar Negro, que amenazaba Odessa, ¿sí? Con una operación anfibia, que esa maniobra los rusos se cebaron tanto ahí que les terminaron hundiendo el Moskva, ¿sí? Pero un error ruso, porque subestimaron la capacidad de CQOI y CR de la OTAN y les hundieron el Moskva. Entonces, ¿qué era lo que querían? Querían aferrar fuerzas, ¿sí? En el sur, en el sudoeste, y aferrar fuerzas en el norte. ¿Por qué querían aferrar fuerzas ahí? Porque si no, esas fuerzas hubieran ido a defender el objetivo operacional que Rusia tenía para esta primera fase de la guerra, que era el puente terrestre de Crimea. Mariupol, una de las batallas más importantes, una batalla bastante decisiva, porque decidió la primera fase de la campaña, no se hubiera podido conquistar si las 12 brigadas que tenían en Kiev, ¿sí? Hubieran ido a Mariupol. No lo hubieran podido conquistar los rusos. Y acá nos lleva, ¿sí? A otro de los mitos de esta guerra, que es que los rusos tienen superioridad numérica. Los rusos nunca tuvieron superioridad numérica a lo largo de toda la guerra, ¿sí? Empezaron la guerra con 600.000 ucranianos contra 250.000 rusos. Hace 2 meses atrás, Zelensky, el mismo Zelensky, dijo que había 800.000 ucranianos y eran 650.000 rusos en Ucrania, ¿sí? Es otro mito, ¿sí? Los rusos nunca tuvieron superioridad numérica, ¿sí? Por ahí tecnológica, de tanques, pero no de números, no de gente. Que ese fue el gran problema de la primera fase de la guerra en Ucrania, ¿sí? Que los rusos no tenían infantería. ¿Para qué? Para consolidar lo que iban ganando. Y una de las cosas, y que puedo agregar ahora, y está relacionado con lo que una de las lecciones aprendidas, Ucrania no está perdiendo la guerra porque le faltan drones. Pero que los drones parecen que son el arma decisiva de la guerra, bueno, no. Ucrania está perdiendo la guerra porque le falta infantería. No tiene capacidad de defender el terreno. No tiene capacidad, le falta gente, le falta carne.
En esta primera fase de la guerra, que tiene dos batallas importantes, que son la de Kiev, ¿sí? Y la de Mariupol, esta fase termina con la admisión implícita por parte de los rusos de que se equivocaron en su apreciación de situación inicial. ¿Por qué se equivocaron? Porque los rusos, me da la pauta a mí, nunca hablé con Putin, calculo que en los próximos años tampoco voy a hablar, ¿sí? Pensaban que iban a hacer la guerra y que la OTAN no iba a apoyar de la forma que apoyó a Ucrania. La OTAN venía apoyando a Ucrania desde 2014. ¿Sí? Los británicos desde el 2014 venían entrenando a los ucranianos. Los norteamericanos proporcionándoles material, los misiles antitanque, los Javelin y todo eso, ya los ucranianos los sabían usar porque ya se los habían provisto mucho antes. Rusia pensó que no los iban a apoyar de la forma que lo apoyaron, entonces, interpreto, ¿sí? Entiendo por lo que vino pasando después, que a los 4, lo que expresó Putin el 24 de febrero del 2022, es lo que se llama un estado final deseado, un estado estratégico final deseado, un estado estratégico final de 4 puntos, al cual yo creo que Putin le agregó un 5º punto, que es degradar a la OTAN en Ucrania. Creo, supongo. ¿Por qué? Porque si la OTAN lo que buscaba era degradar a Rusia, evidentemente la OTAN estaba pensando en atacar a una Rusia degradada, ¿sí? Y es de esa manera que Putin, a la búsqueda esta de degradación de su poder de combate o de su potencial nacional, hablando a nivel estratégico, ¿sí? Él le responde con una estricta economía de fuerzas. ¿Sí? Y todos los combates de Ucrania se hacen bajo el factor determinante de la economía de fuerzas. Fíjense que Putin paró el ataque a Mariupol precisamente para que no hubiera bajas rusas. Que Rusia tiene un grave problema de natalidad, aparte de la parte estratégica. Putin es un tipo que está permanentemente insistiendo en la natalidad, está financia a las familias numerosas, les da ayudas sociales a las familias numerosas, porque Rusia no es la Unión Soviética. ¿Sí? Demográficamente hablando, Rusia no es la Unión Soviética. Bien, entonces las ideas fuerza de esta primera fase de la guerra son Kiev, ¿sí? Materializada la batalla de Kiev en el aeropuerto de Hostomel, Mariupol, ¿sí? Y el mito de los 3 días en Kiev. Nunca ningún documento ruso habló de 3 días en Kiev. Era materialmente imposible conquistar una ciudad de 6 millones de habitantes con una división de 12.000 hombres. Y se hizo para aferrar fuerzas para que no fueran a ocupar el puente terrestre de Crimea, que ese era sí el objetivo operativo de esta primera fase de la campaña de Putin. A esto le siguió un redespliegue ruso, en el cual comandos operacionales completos, yo no sé si hay algún militar acá, para que me entiendan lo que estoy hablando. Nosotros, por ejemplo, en Occidente organizamos lo que se llama el teatro de operaciones, que es la parte de un territorio donde nosotros vamos a decidir una parte de la guerra, donde buscamos un objetivo operacional, ¿sí? Y lo organizamos con un componente aéreo, un componente naval, un componente terrestre, un componente de operaciones especiales, ¿sí? Lo organizamos así. Los rusos, en cambio, organizan sus teatros de operaciones con comandos operacionales, ¿sí? Distintos comandos operacionales que son conjuntos. Tienen su propia aviación, tienen su propia infantería de marina, tienen su propio todo. Lo que organizan así es distinta a la forma de organizarlos de ellos. Se pasaron, ¿sí? Esos comandos operacionales completos, maniobras de 600 kilómetros, ¿sí? ¿Para qué? Para enfocarse en el objetivo operacional ruso de la guerra, que era la destrucción de las fuerzas ucranianas en el Donbass. ¿Sí? Yo me lo imagino, tampoco lo con Gerasimov, ¿sí? Pero ese era el objetivo operacional de los rusos, la destrucción de la parte sustancial de las fuerzas ucranianas en Donbass. ¿Sí? Ahí, no en otro lado. ¿Por qué digo esto? Fíjense, y en ese sentido los rusos han hecho una escuela del principio del objetivo militar. ¿Sí? Después de las ofensivas, en realidad fueron contraataques, de los contraataques de septiembre
entre septiembre y noviembre del 2022, ¿sí? En Kharkov, y los contraataques también en septiembre y noviembre del 2022 en Kherson, los rusos no movieron una sola división desde su esfuerzo operacional principal en Donbass hacia otros lados. Cuando atacaron la ofensiva de verano del 2023, los rusos no movieron tropas de Donbass. De hecho, siguieron atacando en Bakhmut. No movieron nada. ¿Sí? Los rusos dijeron, el objetivo operacional es este, es el esfuerzo principal, el esfuerzo operacional principal es este. No voy a desviar tropas hacia los esfuerzos secundarios. De eso se trata el principio de objetivo. Tampoco lo hicieron en Kursk. ¿Sí? En Kursk, yo sigo la guerra todos los días, pierdo más o menos 2 o 3 horas por día siguiendo la guerra. Y no, lo que pusieron en Kursk lo sacaron de otro lado, pero no de las unidades que estaban en Donbass. No lo sacaron de ahí. Este redespliegue, esta segunda fase, tiene batallas como la de Popasna, batalla de Severodonetsk, que son 2 ciudades que están pegaditas ahí enfrente a Siversk, ¿sí? Y la batalla de Lisichian, que están todas, para que ustedes se ubiquen, viene el río del Seversky Donetsk, así, ¿sí? El Dnieper está acá, ¿sí? Y estas ciudades están acá, en el norte, ¿sí? En el límite entre Donetsk y Luhansk. Después vienen estos contraataques ucranianos, que yo les comentaba, que fueron contraataques, ¿sí? No se pueden validar como contraofensivas, ¿sí? Acá por ahí soy un poco técnico en esto que hablo. ¿Qué significa? Los contraataques sirven para recuperar terreno o para destruir una fuerza que ingresó en mi propio territorio. Por eso sería un contraataque. ¿Sí? Cuando yo hablo de contraofensiva, la contraofensiva es para arrebatarle la iniciativa del enemigo. ¿Sí? Que el enemigo abandone su objetivo, ¿sí? Y que se empiece a defender de lo que yo estoy haciendo. Eso es arrebatar la iniciativa. ¿Sí? En ningún momento los 2 contraataques arrebataron la iniciativa de los rusos. ¿Por qué? Porque los rusos siguieron atacando en dirección a Donetsk. ¿Sí? Así. Dijeron, sí, bueno, conquisten todo lo que quieran ahí en Kharkov, ganaron 70 kilómetros, vuelvan a tomar Kherson hasta el Dnieper, pero yo sigo acá. No le arrebataron en ningún momento la iniciativa a los rusos. ¿Recuperaron terreno? Sí. Y tampoco destruyeron fuerzas, no destruyeron muchas fuerzas. Porque en ningún momento los ucranianos lograron hacer lo que se debe hacer luego de una batalla, que es la explotación y la persecución. Ya lo decía Clausewitz ahí, que realmente uno cuando está en la batalla, ¿sí? Las bajas son prácticamente las mismas de los que atacan y los que defienden, que realmente la diferencia cuando se destruye una fuerza enemiga es la explotación y la persecución, cuando uno empieza a perseguir a las fuerzas desmoralizadas que se retiran. ¿Sí? Los ucranianos no lo hicieron. Después tenemos una fase de defensa activa, entre esas defensa activa que duró desde noviembre del 2022 hasta el 4 de junio del 2023, que es el inicio de la contraofensiva ucraniana, en el cual los rusos empezaron a aplicar lo que se llama los procedimientos de defensa activa. ¿Qué es la defensa activa? Es un concepto que no lo tenemos nosotros presentes en nuestra doctrina y que implica obtener efectos defensivos de conservar, ¿sí? Conservar a través de procedimientos ofensivos. Eso es el concepto de defensa activa que tienen los rusos. Después tenemos la contraofensiva ucraniana, ¿sí? La contraofensiva más publicitada en la historia de la guerra, ¿sí? Fracaso, que duró entre el 4 de junio del 2023 y el 4 de diciembre del 2024. Ahí los partes ucranianos ya dejaron de hablar de la contraofensiva, ¿sí? Y después volvió una nueva fase de defensa activa rusa a través del rechazo de las incursiones ucranianas en Belgorod y Kursk, las primeras incursiones ucranianas, la batalla de Kupiansk, que fue una derrota rusa, no pudieron conquistar Kupiansk. ¿Por qué es importante Kupiansk? Kupiansk es un nodo logístico que está por ahí por el norte, que me permite, ¿sí?, acceder a Izium, que es un terreno llave para llegar a Siversk, ¿sí? Entonces, para que se den una idea, no puedo proyectarlo, pero el nodo defensivo, ¿sí?, ucraniano del Donbass está
Kramatorsk-Sloviansk, que están ahí en el norte del Donbass. Kramatorsk-Sloviansk. Ese es el nodo defensivo, el que más fortificado está. Los rusos lo atacaron varias veces, se dieron cuenta que por ahí la cosa no iba y hicieron otra maniobra que después la vamos a hablar. La batalla de Liman, ¿sí? Derrotados los rusos, tuvieron que retroceder. La batalla de Avdiivka, ¿sí? Que es la primera batalla que materializa esta ofensiva rusa en dirección a la profundidad del Donbass, ¿sí? Y la batalla de Marinka, ¿sí? Que era una ciudad que está un poquito al sur, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, Avdiivka fue el comando operacional centro y Marinka el comando operacional sur, que estaba una cosa de loco. Los rusos atacaban con un comando operacional y después el mismo comando operacional atacaba por el norte y por el sur. Es una cosa de rusos. Eso, la verdad no entiendo cómo hacían el despelote que deberían tener logístico, no sé cómo harían, pero bueno, lo hacían así. Y después, bueno, tenemos esta fase ofensiva que está desarrollando los rusos ahora. Ya no es defensa activa, ya es decididamente una ofensiva. O sea, la defensa activa terminó con Marinka y Avdiivka y empezamos una fase ofensiva, pero una ofensiva táctica. Interpreto yo una ofensiva táctica ejecutada en forma más o menos descentralizada por los comandos operacionales, por distintos comandos operacionales que buscan crear las condiciones. Viéndolo al nivel operacional, yo podría decir que las operaciones de los comandos operacionales son operaciones de configuración, ¿sí? Para una ofensiva operativa rusa que termine decidiendo la guerra al este del Dnieper, ¿sí? Es decir, que aniquilen, ¿sí?, a los ucranianos al este del Dnieper. Para esa ofensiva rusa, ¿sí?, no sé cuándo va a ser, pero sí tengo idea de cuáles van a ser las condiciones que tienen que tener. Las condiciones que tiene que tener la ofensiva rusa son los flancos asegurados, es decir, el flanco norte, a orillas del río Oskol y el Serebets, que son dos ríos que corren, que atraviesan el óblast de Kharkov. El flanco sur, asegurado, todo lo que es la Zaporizhia, todo lo que es el sur del Donetsk, etc. Esos flancos asegurados, primera condición. La segunda condición es la destrucción o el desgaste o la degradación de las reservas ucranianas. Esta degradación materializada por la destrucción de los Bradley, de los Leopard, de los Abrams, de los Challenger, que fueron el gran Challenger 2. Lástima, no tengo sino los memes que le hicieron los rusos. El Challenger 2, el gran fiasco de la guerra esta. Los ingleses, el gran negocio de los Challenger 2 era comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que dicen los ingleses que vale. Toda los Marder, toda esa ferretería, ¿sí?, que tienen ahí, esa era la condición para destruirla. Y por último, la neutralización de los F-16 y los Mirage 2000 que tienen ahí, que todavía no se animaron a entrar en combate, los tienen bien al oeste de Ucrania. Esas son las condiciones para la... ¿6 minutos tengo? Acá el coronel mayor me ordena, me imparte la orden taxativa y yo cumplo. Vamos a ir ahora, vamos a hablar un poco de... en realidad esto da para horas y horas y horas y muchas horas de hablar, porque acá me gustaría hablar de todo lo que es los dominios y un montón de cosas, de las operaciones de información, que son todas cosas interesantes, pero bueno, no tenemos tiempo para esto. Y vamos a pasar a las lecciones aprendidas de este conflicto. Y la primera cuestión es, ¿cuál es? Y que la tenemos que aprender para todos. O sea, las lecciones aprendidas son en función a la realidad argentina. O sea, no me interesan las lecciones aprendidas de los norteamericanos, de los ingleses, la verdad no me interesa. Es para la Argentina. Lo primero que hay que ver es la base legal de este conflicto. Putin habló del deber de proteger, ¿sí?, a las minorías. Y acá hay una cuestión también que empiezan con Malvinas, no, porque si apoyamos a Putin es lo mismo que Malvinas. No tiene nada que ver Malvinas con el Donbass. Son dos cosas totalmente distintas. Una está dentro de un proceso de descolonización que es Malvinas, y el Donbass está a partir de un golpe de Estado fomentado por la OTAN y todo Occidente
¿sí? que derriba a un gobierno legal como el que tenía Ucrania. Sí, a partir de ese momento empiezan a adoptar medidas contra las minorías rusas. ¿Sí? Putin invoca el artículo 51 de la Carta, ¿sí? El mismo artículo que nosotros debemos invocar por Malvinas, ¿sí? Que es el de la autodefensa. Y en función de, y esta debe reunir los requisitos de necesidad, proporcionalidad, inminencia e inmediatez. ¿Sí? Nosotros, en un momento, si tuviéramos fuerzas armadas más o menos, nosotros podríamos hablar de que hay una inminencia, una inmediatez, si una amenaza en el Atlántico Sur, representada por las Islas Malvinas, por la base de la OTAN en las Islas Malvinas. Pero bueno, esto es para estudiarlo y no da para que lo hablemos ahora. Otra cuestión que estoy parado en el nivel estratégico ahora, ¿sí? Allá en lo altísimo. Hay una diferencia importante que después arrastra todo un montón de doctrina que en Argentina alegremente copiamos y pegamos en forma crítica de los Estados Unidos. Que es que la guerra la pelean las Fuerzas Armadas. No. La guerra la pelea todo el Estado. ¿Sí? Todo el Estado la pelea la guerra. Entonces, nosotros muchas veces, digo porque escribí reglamentos, estuve en comisiones de doctrina, etcétera, 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 y siempre volvemos a lo mismo, ¿sí? Que la doctrina norteamericana está aprobada. No, la doctrina norteamericana no está aprobada. La doctrina norteamericana es una doctrina que es una doctrina expedicionaria, ¿sí? ¿Por qué expedicionaria? Porque yo proyecto fuerzas del poder militar y los que ponen todo el resto, ¿sí?, de su potencial nacional son los que llaman los países anfitriones, ¿sí? Bueno, Rusia no tiene eso, China tampoco. Yo hice la escuela de guerra en China y China no tiene tampoco esas doctrinas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y a qué va esto? Y les pongo un ejemplo. Entonces decían, no, bueno, si le hunden los barcos a Rusia, ¿sí?, en el Mar Negro, los rusos se quedan sin flota, ¿sí? Porque ustedes saben que hay no me acuerdo cómo se llama, un tratado internacional que el estrecho del Bósforo se cierra en caso de guerra. ¿Sí? No me acuerdo cómo se llama, si algún internacionalista acá seguramente debe saber. ¿Sí? Y teóricamente los rusos no podían pasar buques. Bueno, los rusos tienen el sistema de aguas profundas interiores, ¿sí? Una obra de Stalin, obra, ¿sí?, del Estado. Eso les permite, ¿sí?, a los rusos desplegar barcos desde el mar Blanco o del mar Ártico o del mar Báltico o del Pacífico y meterlos en el Mar Negro. ¿Sí? Los ferrocarriles, los rusos se despliegan, hacen su movilización con ferrocarriles, nosotros los vamos destruyendo. Los rusos, una vez al mes, una vez cada 3 semanas, ponen satélites militares en órbita. ¿Sí? Nosotros estamos destruyendo toda nuestra capacidad de aeroespacial. Y siguiendo con el tema de las doctrinas. Esta guerra ha demostrado, ¿sí?, y lo dicen los mismos ucranianos, el paradigma Cohen no sirve contra insurgencia, no sirve para combatir este tipo de guerras. No sirve. ¿Sí? Y la OTAN y los Estados Unidos vienen enfrascados, porque yo hice ejercicio con los Estados Unidos hasta el 2021, siguen enfrascados en el paradigma Cohen de contrainsurgencia. Fuerzas ligeras, rápidamente desplegables, sin ¿Ustedes saben cuántos tanques tenía Gran Bretaña al inicio de la guerra con Ucrania? ¿Alguno que tiene un número así? 250 tanques. Teníamos más tanques nosotros que los ingleses. ¿Por qué? Porque habían desactivado, ¿Por qué? Porque acá entra toda la lógica del mercado aparte. Dice, no, ¿para qué vamos a tener fuerzas pesadas y vamos a usarlas para combatir contra campesinos enojotas? ¿Sí? Nosotros tuvimos un ministro de Defensa argentino, ¿sí?, lástima no lo puedo proyectar,
Sí, que dijo, no, las guerras entre estados ya no existen más. Allá en el año 2018 yo estaba participando en la reconversión del ejército argentino, reconversión, llámese achique. No, las guerras entre estados no hay más, la artillería y los tanques ya no sirven más, ahora son fuerzas ligeras. Pues después vino lo de Ucrania, ¿sí? Donde vemos los tanques, donde vemos la artillería, donde vemos todo. Otra de las cosas que Rusia no lo hace y Ucrania sí, es subordinar operaciones militares a necesidades mediáticas. Una locura. ¿Sí? Los ucranianos han ejecutado operaciones, y hasta yo me arriesgaría a decir que la ofensiva del 2023 fue por una necesidad mediática de juntar likes en las redes sociales. Un disparate. ¿Sí? Y lo hacen así, ¿eh? Vamos a bajar, estamos en el nivel estratégico intergaláctico, vamos a bajar al nivel estratégico militar. Nosotros debemos diseñar unas fuerzas armadas, la Argentina, estoy hablando, con un objetivo claro. ¿Sí? Y el componente militar, ¿sí? O el instrumento militar, es necesario para cumplir las misiones de defensa de la República Argentina, pero no es suficiente. Como ya les dije, tiene que haber la economía, tiene que estar la cultura, tiene que estar la diplomacia, tiene que estar todo para nuestro objetivo que es Malvinas. No digo que vayamos a la guerra contra los ingleses ahora, porque sería una locura de mi parte, pero sí nosotros tenemos que llegar, ¿sí? Con un instrumento militar tal, ¿sí? Que les produzca a los ingleses el mismo efecto que Deng Xiaoping le produjo a Margaret Thatcher cuando Margaret Thatcher allá en 1982 le dijo, no, Hong Kong, vamos a pensarlo bien. Deng Xiaoping le dijo, mira, tengo armas nucleares y tengo 1 millón de chinos que en 1995 te van a ocupar Hong Kong con ustedes o sin ustedes. Así. Tal es así que Margaret Thatcher salió tan consternada de esto que se tropezó y se cayó. Están los videos en internet dando vueltas. ¿Sí? A eso tenemos que llegar nosotros. No necesariamente tenemos que agarrarnos los tiros, simplemente tener unas fuerzas militares que sean capaces de acompañar el reclamo diplomático. Vamos a lo operativo. ¿Sí? Nivel operacional. El nivel operacional es el nivel de la campaña. ¿Sí? La campaña es lo que articula las distintas batallas para lograr el objetivo operacional. ¿Sí? Y es un error que, fíjense que se vuelven a repetir. En Malvinas, ¿se acuerdan ustedes? Seguramente más de uno lo habrá leído. Bahía Agradable. ¿Sí? Vino nuestra Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea le destruyó, ¿sí? Los buques de logística, los buques de desembarco, en Bahía Agradable. ¿Sí? Hizo un desastre, una carnicería con los ingleses, Sir Gallagher. ¿Qué hicieron las fuerzas terrestres? Nada. No hubo un contraataque, no se contraatacó la cabeza de playa, no se hizo nada, absolutamente nada. ¿Sí? Lo mismo hicieron los ucranianos. Los ucranianos le pegaron, hicieron una... Y acá hubo mucho pero cuando destruyen el puente de Crimea no fue un acto terrorista. ¿Sí? No fue un acto terrorista. Y Ucrania no empleó sus fuerzas terrestres para absolutamente nada. ¿Sí? No hubo una coordinación entre la maniobra entre una cosa y la otra. Bueno, eso es un error que viene de esta doctrina COIN, ¿sí? Que no están acostumbrados a articular las distintas maniobras. Bueno, y vamos a hablar por ahí es un poco impopular. Los drones, ¿no? Que todos los vemos, los drones tienen buen marketing. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen una camarita, ven, cuando llega, explota. ¿Sí? Pero los drones no son el arma decisiva de la guerra. Ayer escuchaba un video de un ruso y dice, no, sí, los drones son excelentes, nos apoyan, nos observan, todo ese tipo de cosas, pero la batalla termina cuando la infantería ocupa. Ahí, soy infante, no sé si se dieron cuenta. Pero es la realidad, ¿sí? Es la realidad, y como les repito, a los ucranianos no les hace falta drones, tienen millones de drones, ¿sí? Lo que les hace falta es infantería. Y no existen las armas milagrosas, y lo vemos ahora, ¿sí? Que iban a venir
empezaron con los M777, con la munición Excalibur, empezaron los Javelin, empezaron los Bayraktar. Los Bayraktar desaparecieron de la faz de la Tierra, ya no pueden volar porque ya los rusos se los derriban, ¿sí? Después seguimos con los Leopard, después seguimos con los Abrams, después seguimos con los Challenger. Eran todas las armas milagrosas, y ninguna de esas fue milagrosa. ¿Por qué? Porque no hay cosas milagrosas en la guerra, ¿sí? En la guerra lo que vale, ¿sí?, es esto: la capacidad que tiene el conductor de articular sus medios para ganar una batalla. Eso es lo que es lo milagroso, digamos, ¿sí? Y acá hay una cuestión más que hay que tener en cuenta. La capacidad de obtención de información, la ICR, ¿sí?, más la potencia y precisión de los fuegos, ha vuelto a revertir la ecuación defensa y ataque, y es mucho más fácil defender que atacar actualmente. Es por eso que las operaciones son tan lentas. Cuando a mí me comparan, no, porque Estados Unidos en una semana llegó a Bagdad en el 2003, sí, pero ¿contra quién se estaba enfrentando? Está sonando un teléfono. Sí, yo soy sordo, no escucho. No podemos comparar eso, ¿sí? Hoy, precisamente esos dos factores, la capacidad de obtención de información, adquisición de blancos, más la potencia de fuego y la precisión de los fuegos, hace que la ecuación defensa y ataque, ¿sí?, se ponga nuevamente a favor de la defensa. Que no quiere decir que sea guerra de trincheras, tampoco, no se puede hacer ese paralelismo. Otra de las cuestiones: los rusos se han cansado de tirarle misiles Kal, Iskander, bombardear, bombas FAB-500, FAB-3000, FAB lo que sea, sobre las líneas de comunicaciones ucranianas, y esas líneas de comunicaciones fueron interdictadas por un tiempo limitado, pero nunca fueron cortadas definitivamente. Porque la única forma de cortar una línea de comunicaciones es ocuparla. No hay otra. ¿Sí? Y una cosa más con respecto a los drones. La verdad de los drones, que aparte de los drones tienen un problema que es la guerra electrónica, ¿sí? La guerra electrónica, hay fotos por ahí, una compañía de guerra electrónica rusa, así, una pila de drones tenía, está la foto por ahí dando vuelta. Pero la verdad la vamos a saber cuando sepamos cuántos drones fueron empleados y cuántos drones hicieron blanco, ¿sí? ¿Cuál es la eficacia de eso? Ahí vamos a saber realmente, porque obviamente detrás del señor que fabrica los drones quiere vender drones. ¿Y qué va a decir? No, los drones son los mejores del mundo. Bueno, pero no. Ya lo del objetivo operacional lo vimos. Esto es fundamental para la conducción de la guerra, mantener el objetivo operacional. Esto no quiere decir que yo sea inflexible con los planes, los rusos no lo son, ¿sí?, pese a toda la zaraza que hay de esto. La flexibilidad, si yo abandono el objetivo, perdí la iniciativa, es así. ¿Sí? La flexibilidad, ¿dónde está? En mantener el objetivo, ¿sí?, pero variar los planes para llegar a ese objetivo, variar los caminos para llegar a ese objetivo, ¿sí? Eso es la flexibilidad. Cuando yo no varío ni el objetivo, ni varío los planes, ahí sí soy rígido, ¿está? Y probablemente pierda la iniciativa. Un dato importante, ¿sí?, que algunas cosas yo por ahí se las digo y a mí me asombra, hasta que yo me fui del ejército y por lo que yo veo contando, las Fuerzas Armadas no hacen un seguimiento de la guerra de Ucrania, no la hacen, no la hacen. El coronel mayor, no sé si te sabrá algo, no lo hacen. No hay ningún equipo. Yo, la verdad, escucho a los chilenos, ¿sí?, los programas que hacen sobre la guerra de Ucrania y digo, realmente me tengo que sacar el sombrero con estos tipos. Nosotros no lo hacemos. Los militares nuestros opinan de Ucrania leyendo Infobae. Infobae. Bueno, lo que yo les decía, se está dando una relación de bajas de un muerto cada 5 heridos, ¿sí?, en este caso. Lo que yo les decía antes, el tema de las plataformas espaciales. Los rusos están poniendo cada 3 semanas, un mes, un satélite en órbita de uso militar, ¿sí? El espacio es también parte de la guerra. Nosotros seguimos. Yo veo los videos de que hace el ejército, todo esto. Encima me pone mal porque los veo haciendo CUR, combate urbano restringido, todos los tipos juntitos así, al lado técnicas policiales utilizan.
Y lo último, que esto era de la cuestión estratégica y con esto termino, que no se enteren mis amigos, tengo amigos progres también, y tengo de todo tipo, de todo el espectro ideológico. La Argentina tiene que repensar, ¿sí?, qué va a hacer con el servicio militar. Tenemos que repensarlo, porque el servicio militar voluntario era lindo para las fuerzas ligeras, era lindo para combatir insurgentes. Ustedes calculen, el año pasado, con bombos y platillos, el Estado Mayor Conjunto dijo, vamos, hicieron un ejercicio ahí, no sé de qué era, de no sé qué cosa, desplegamos 5.000 hombres. ¡Guau! Los titulares de los diarios salían en todos lados. 5.000 hombres son las bajas que se le producen a los ucranianos cada 3 días de combate. ¿Sí? No tenemos reservas. No tenemos reservas. No podemos afrontar una guerra. Aparte de la munición y de todo este tipo de cosas. No tenemos esa capacidad. ¿Sí? No podemos afrontar una guerra, ¿sí?, siguiendo comprando material de los aliados de los ocupantes de la isla Malvinas. No podemos. Fíjense lo que pasó la otra vez, hace un mes atrás. Salió el vocero de la Fuerza Aérea Ucraniana diciendo los F-16 que nos vendieron los daneses y los holandeses, los daneses son los mismos que nos van a vender los mismos F-16 a nosotros, ¿sí? Los tipos dijeron, che, Estados Unidos no nos dio la actualización de los radares, no funcionan. No lo puedo mandar, no podemos enfrentar a los Sukhoi 35 rusos porque nos derriban, nos bajan como un pato. Nosotros tenemos los mismos aviones. Tenemos los mismos aviones, compramos los mismos, el mismo lote. Lo sé porque investigué, tengo el número de serie de todos los aviones daneses y del número de serie que van llegando a Argentina. Y seguimos comprando lo mismo. ¿Sí? Bueno, mi coronel mayor, no les quiero seguir sacando más tiempo. ¿Cómo? Hola, sí. Es apasionante ver el tema de la crisis de nuestra civilización. Y el tema de la guerra de Ucrania nos hace reflexionar sobre, ¿no?, cuáles son los proyectos y cómo se sostienen de unión de la humanidad, ¿no? Y unión que se espera de una gobernanza mundial, dicen. Es decir, que la establezca un poder mundial. Además, eso depende de cada civilización, de la noción que tiene del hombre, de la noción que tiene de la naturaleza, de la noción que tiene de la ciencia y de la noción que tiene del fin, hacia dónde va la humanidad. A veces son fines reales y a veces son fines puramente ficticios o huecos, ¿no? Por ejemplo, el progreso. Hay dos grandes concepciones. La pagana, fuera del cristianismo, y la occidental, la que podemos llamar occidental, que no siempre es la cristiana. Vamos a usar Occidente como lo que existe donde estuvo la cristiandad y quedan restos de cristiandad. Las concepciones paganas son cíclicas, como eran los mitos griegos y romanos antes de la llegada del cristianismo. Y eso está tomado del tiempo, ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno, primavera, verano, otoño e invierno, y así, ciclos. Día, noche, día, noche, día, noche, ciclos. Y de esos es un perpetuo retorno. Está encerrado, ¿no?, en el círculo del tiempo cronológico. Un tiempo que puede ser meramente medición de antes y después, que a eso llamamos cronológico, puede ser el tiempo de oportunidad, ¿no? No es tiempo de decir eso, significa oportunidad, no mera medida. Puede ser tiempo que es el clima, pero siempre está marcado por el cosmos ese tiempo y siempre retorna a lo mismo. ¿Qué civilizaciones siguen eso? La India y la China, ¿no? Dos civilizaciones que
sobreviven en nuestro tiempo, que están en expansión y que tienen muchos temas resueltos. Incluso pueden jugar muy fuerte en los acontecimientos que vienen porque son estados continentes, no el estado-nación, sino una etapa superior a eso que es el estado continental casi, o subcontinente, como se quiera. Más de 1.000 millones de habitantes, etc. Por el otro lado está la concepción occidental, que viene del cristianismo, pero está secularizada. En la concepción cristiana es: el mundo fue creado, el mundo fue redimido, el mundo será juzgado. Y el fin de la historia no se da en la historia misma, que termina mal, la historia meramente humana del tiempo cronológico, sino que se termina bien, pero por una irrupción de Dios en la historia, que es el juicio final. Eso, sacado de la fe que lo inspiró, es la ideología del progreso, es lineal, aunque no se sepa hacia dónde se progresa, desde el siglo XIX, por ejemplo. Es un concepto lineal. Ambos tienen nociones de etapas que pueden ser simbolizadas de la misma manera. Por ejemplo, los hindúes hablan de una era de oro en ese ciclo, luego la sucede una era de plata, luego una de bronce, luego de una de hierro y después pasan nuevamente a la edad dorada. Y los occidentales siguen eso mismo, pero en una concepción lineal, que es la estatua del profeta Daniel, que viene a ser como la escatología del Viejo Testamento y de buena parte del Nuevo, porque el Apocalipsis de San Juan está escrito con 600 citas del Antiguo Testamento, de las cuales 99 son de Daniel. Ahí habla de la estatua, que significa el poder secular, la estatua de Nabucodonosor, la cabeza de oro, el pecho de plata, la cintura y las piernas de bronce y los pies de barro y arcilla. Y viene un quinto momento, esto va a ser muy importante, que es la piedra pequeña que se desprende de la montaña, que va creciendo y que derriba la estatua y que llena el mundo. Siempre los cristianos entendieron que ese quinto factor era el triunfo de Jesucristo, del Mesías. Y los otros eran los imperios babilónico, griego, romano, ¿no? Y el fragmentado hierro y barro era la división de Europa después de Roma, la Europa feudal. De todos modos, esta ideología prendió muy fuerte en la época del Renacimiento. En el Renacimiento fue el renacimiento del paganismo, pero también el renacimiento del judaísmo, en cierta forma. Es decir, la descomposición de la sociedad cristiana, de la cristiandad, en dos de los elementos que había unido la predicación evangélica, ¿no? En Cristo, dice San Pablo, no hay griego, ni judío, ni varón, ni mujer, ni amo, ni esclavo, pero solamente en Cristo se da eso. Sin Cristo vuelve a haber griego y judío, vuelve a haber varón y mujer como guerras de género y vuelve a haber amo y esclavo, lucha de clases. Justamente con la apostasía que empieza con el Renacimiento, vuelve el tráfico de esclavos tremendo en Occidente, que empezaba a ser post-cristiano, ¿no? Excepto en el Imperio Español, donde hubo que cambiar la dinastía para lograr poner la esclavitud. Ahí sí era tolerada la esclavitud con el advenimiento Borbón, por el Tratado de Utrecht y Rastach, pero antes estaba prohibido. Pues bien, ¿qué dice en este concepto ya post-cristiano, o de un cristianismo en progresivo deterioro? ¿Qué dice de esta quinta monarquía?
y todas las potencias de Europa quieren ser la quinta monarquía. Lo entienden en sentido no espiritual, sino en sentido carnal. El rey de Francia pretende, describen los ingleses, establecer la quinta monarquía, ¿no? Por Luis XIV. Los ingleses también. Entonces, ¿qué hace cada uno de esos imperios? Subordina la religión, que era el valor supremo en la edad cristiana, en la cristiandad, lo subordina a la política. Y la política deja de ser la ciencia del bien común y empieza a ser la ciencia del poder, con Maquiavelo, donde la religión es un tótem tribal, una ideología del poder. La religión anglicana, ¿no? O galicana, aunque siga formalmente siendo católica, y así. Todos los imperios de esa época, y cambian, por supuesto, en ese voluntarismo, cambian el concepto de derecho, que es fundamental para un orden. Cuando hablamos de un orden jurídico, de gobierno mundial, de eso, ese es el tema de esta reunión. Y ya no va a ser el derecho institución, donde necesita la adhesión libre de la gente, porque si no hay la adhesión libre de los ciudadanos, es una física de las relaciones humanas, pero no es derecho, ¿no? El derecho supone la libertad, es responsable. Acá va a ser, se olvidan de la institución y queda solamente el derecho contractual, ¿no? El modelo de todo derecho es el contrato de compra-venta, sobre todo, ¿eh? Y la misma sociedad es pensada como un contrato social, que es el Covenant protestante. Los protestantes en el Mayflower dijeron, ¿y cómo vamos a actuar? Que no tenemos rey, porque venían huyendo del rey, del rey anglicano, y ni autoridad, etcétera, y nos tenemos que poner todos de acuerdo. Es el consenso, eso reemplaza. Entonces, nosotros teníamos las dos cosas, como el matrimonio, por ejemplo, es una institución divina y es fundamental el consentimiento de las partes, pero es un consentimiento que se da al plan de Dios para comunicar la vida y para el amor, ¿no es cierto? Acá va a ser simplemente un acuerdo que puede ser este u otro entre un hombre o... No es necesario que sea un hombre y una mujer para siempre y delante de Dios, ¿no? Y como ese es el modelo de la familia donde uno se crea, donde uno respira, etcétera, es el modelo de toda la sociedad, de la empresa, del municipio, ¿no? Inclusive históricamente las familias se reunieron, las tribus fueron después, ¿no? Después la reunión de los jefes de tribus, y eso fue haciendo el Estado o el desarrollo de sociedades más amplias. Pero siempre es la familia, ¿eh? En Hispanoamérica, que es lo que nos interesa a nosotros, esa familia tenía un padre y tenía una madre. La madre era la Santa Madre Iglesia y el padre era la monarquía. Y en Rusia también, el zar era el padrecito, ¿eh? Y una familia de esa sociedad era como una familia arquetípica, era la familia real, que tenía que ser un modelo o expresar esa cultura. Pues bien, ahí también se rompe este esquema. Al cambiar el bien común por el poder, se cambia la familia por el divorcio, ¿no? Los ingleses inventan el tema del divorcio como modelo de toda sociedad. Y por supuesto, eso se proyecta a la sociedad, con un esquema que es el que ahora cruje. Por eso no por un alarde histórico, sino para ver eso que resultó extraordinariamente en el plano fáctico durante 300 años, ahora está en crisis. Y era lo siguiente: si no hay bien, porque no hay religión,
que el bien es cada caso lo que estemos de acuerdo. ¿No es cierto? Si el hombre no es imagen y semejanza divina, sino como dice Hobbes, que es el que hace la Constitución inglesa, que es un tratado que se llama el Leviatán, no es una norma jurídica completa. El hombre lobo del hombre, en lugar del hombre hermano del hombre. Entonces hay que dividir el poder. Porque el poder siempre es malo porque el hombre es malo. Es el pesimismo protestante. Entonces, en lugar de dividir las funciones del poder, que en la civilización española estaban divididas, esas funciones, por ejemplo, acá estaba el gobernador, sería lo que es la función ejecutiva, la Real Audiencia, la judicial, y el cabildo era la legislativa. Así que había pero no se dividía el poder. Se dividían ciertas funciones del poder. Acá quieren dividir el poder y cambian completamente la física, el concepto de la realidad, porque todo tiene que ver con el contacto que se tiene con la realidad. ¿Cuál era la física de esa época? La aristotélica. Las cosas son o las cosas no son. Las cosas en la medida que son buenas, son verdaderas y son unas. Y en la medida que no son unas, no son. Y en la medida que no son verdaderas, no son. Y eso se ve por la forma, que es la belleza. Si es adecuado a su forma, es decir, a su verdad, es formoso, ¿no? Hermoso. Y si no, es un adefesio, una obra de Hades, del infierno. Ese era el concepto. Ahora no será una física de las cosas, será una física de las fuerzas. ¿Por qué? Porque es un concepto no terrestre, sino de poder naval. Y en un bote, los que alguna vez hemos remado o subido un bote, si hay 6 remeros, tiene que haber 3 de un lado y 3 del otro lado. Porque si 6 quieren estar del mismo lado, se da vuelta el bote. Entonces ya el ideal va a ser el equilibrio, pero no el equilibrio de una armonía, sino el equilibrio de una balanza, la balanza del poder. Las fuerzas hay que equilibrarlas, no hay bueno ni malo. Eso era la época cristiana, porque no hay moral ni hay religión. Lo que hay simplemente es un equilibrista que está en el poder. Y si en algún lado, porque tiene descompensado, esto también va a la mentalidad hasta de nuestros obispos. Si tiene descompensado por los curas guerrilleros el barco, va a tratar de traer tradicionalistas para que le compensen el barco, pero no para ir al verdadero rumbo. Sí, está bien, gracias. No para tomar el rumbo correcto. El ideal es cuando yo los equilibre a los otros. Por eso son equilibristas. Y no vamos para ningún lado, es mantenerse a flote nomás. Esto funciona perfectamente 300 años. Es un invento inglés que después, como siempre, los franceses le hacen con Montesquieu las ideas claras y distintas, ¿no? Lo ponen en blanco y negro. Pero los que inventan el regicidio son los ingleses. Los que inventan montar la farsa del gobierno del Parlamento son los ingleses. Los que inventan el bipartidismo, los conservadores y los otros, son los ingleses. ¿Qué tiene que ser la izquierda? Lo que lleva adelante la revolución. ¿Qué es la derecha? Lo que la izquierda diga que la derecha es. Un freno que necesitamos para el auto. Pero la dirección la tiene la izquierda. Y el verdadero poder, bueno, son 3 poderes. Bueno, no, pero el poder está detrás. Y aparentemente, ¿qué es el poder? Es el poder burgués, es el poder económico, pero no nos hagamos ilusiones. Ojalá fuera eso. Es el poder financiero que vampiriza al económico, y ese está detrás, ese es el que no da la cara.
En la City de Londres, en el año 1694, se descubre una cosa, que el rey, el nuevo rey, el que viene después de la decapitación, no entra en la City sin pedir permiso. Y que ese es el lugar del Banco de Inglaterra, que es un ente privado, que emite la moneda. Entonces viene la financiarización de la economía y el manejo de la moneda. Si tengo la moneda no me interesa los bienes, me los van a traer cuando los pida. ¿No? Cuando los negocios de la compañía holandesa primero y después de la compañía inglesa de Indias necesiten fuerzas, bueno, vamos a contratar como mercenarios a soldados de la reina. Pero es una factoría en la estructura de ese gobierno. Eso se proyecta a Norteamérica y también está el gobierno bipartidista para compensar las fuerzas y compensar las políticas. Cuando me conviene privatizar, porque las empresas estatales anden bien, privatizo, pero no cumplo la responsabilidad. Y cuando están mal y hay que pasen a los contribuyentes para que las renueven, etcétera, y después vuelven a los privados. Pero manejan, como acá, los mismos estudios, las privatizaciones y las estatizaciones. Ya hemos visto varias, ¿no? Esta maniobra de estatismo y liberalismo. No hay verdad. La verdad es lo que les conviene al verdadero poder que está detrás. Y en Norteamérica se establece, en lugar de la City es Wall Street, bipartidismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y con una creación nueva, Hollywood, como aparato cultural, en lugar de la religión. Ese esquema quebró. Eso es lo que pasa. ¿Qué modelo tenía ese esquema para el mundo? Era y se quiebra juntamente con la guerra de Ucrania, se pone en evidencia el tema. Ese esquema quería enviarse a todo el mundo. Para eso, después de la Guerra Mundial, se establecen sueños que había tenido Kant, que es el gran diseñador de la maniobra desde el punto de vista jurídico, la paz universal, un tribunal que juzgue a los reyes, delincuentes. Los demás eran buenos por el solo hecho de ser buenos. Es un tema de voluntad, no es algo racional la ley, es un imperativo categórico, un voluntarismo. Y intentan con la Sociedad de las Naciones y luego con las Naciones Unidas. Hay un directorio de 5 que tienen el derecho al veto y el primer principio es que todas las naciones son iguales y el segundo es que 5 tienen el derecho al veto, pero más o menos es la armazón jurídica del mundo. Y ese gobierno mundial se iba a ir haciendo por transferencia hacia abajo, la regionalización de los países, y hacia arriba a ese gobierno mundial. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud iba a ser el Ministerio de Salud del mundo, la UNESCO iba a ser el Ministerio de Educación del mundo, el plan de desarme nuclear y de pacificación iba a controlar los ejércitos del mundo, y así se iba a ir haciendo ese Estado. Ese Estado estaba perfectamente equilibrado, un paso detrás, esa formalidad donde eran iguales las 192 naciones que terminaron formando la ONU, pero existía Yalta, en Crimea justamente, ¿no? Y ahí se establece que 3 va a ser un triunvirato el que maneja el mundo, que va a ser Norteamérica, la Unión Soviética e Inglaterra, Churchill.
Esos tres iban a ser el directorio supremo. Se iban a dar áreas de influencia para gobernar el mundo. Por supuesto que lo fundamental era mantener a Europa dividida por la cortina de hierro, para mantener eso. Para poner bien claro cómo iban a circular todas las corrientes magnéticas entre estos dos polos, fundamentalmente Moscú y Nueva York. Uno positivo y otro negativo para orientar todas las fuerzas. Y los ingleses manteniendo la balanza. Y la Europa partida y Alemania partida, era la gran derrotada. La gran derrotada era toda Europa, que la obligaban a tener este sistema. Así funcionó. Había países donde ya tenían que ir llevando a través de estos dos polos concertados un acuerdo. ¿Un acuerdo cuál era? Llegar a una síntesis hegeliana de las oposiciones marxistas, ¿no? Que era capitalismo de capitalistas y capitalismo de Estado, llegar a confluir en algo que sea mixto, es decir, que sea capitalista en la producción, que 20 grandes multinacionales creen toda la riqueza, y socialista en la distribución. Ese concepto era eurocéntrico, y ahí hacen este último concepto de que se iba a una etapa socialista. Es decir, el socialismo fabiano ya lo había pensado por lo menos 100 años antes, y la Segunda Internacional Marxista había establecido que no conviene hacer la revolución violenta, que lo que conviene es acompañar al Imperio Británico a dominar el mundo, siendo el socialismo de su majestad, y cuando la unidad del mundo la hayan hecho los anglosajones, ahí había que dar el golpe y sacarse la monarquía y los conservadores, ¿no? Tomaban el nombre de un general, Fabio Cuntator, que había vencido a Aníbal con una guerra de maniobras sobre la base de no presentarle combate, pero mantener el ejército, ¿no? Y evitar el conflicto presente, ir dando vueltas. Bueno, los fabianos iban a dar vueltas y revueltas sobre la sociedad hasta que se agote la parte conservadora y se difunda en el mundo el modelo anglosajón. Entonces ellos iban a dar el ataque socialista al final. Y ya nos iban llevando a eso, ¿no? Luego de la guerra existía la posibilidad, era muy fuerte el marxismo en la Europa de posguerra. Muy fuerte como cautivante de la gente. Entonces, Norteamérica decide lo siguiente: aceptar la propuesta marxista materialista y decir, bueno, pero nosotros podemos dar, la sociedad capitalista puede dar todos esos bienes que promete el marxismo y que el marxismo no puede dar porque es incapaz. Nosotros, pero presentan un modelo de sociedad opulenta, no responden con valores, responden con dólares y con vaqueros, con ese tipo de cultura. Entonces, y solucionan el tema pasando del ultraliberalismo que había terminado en el año 30, en la crisis del 30, ahora están preparando una similar a la crisis del 29-30, lo que procuran es el estado keynesiano, el estado de bienestar. Bueno, todo el mundo tiene educación, ¿no? Como en Suecia, como en Europa, y como acá en la Argentina también. Es un estado mixto, ni es liberal ni es socialista, es semiestatista, pero bueno, los profesionales tienen que tener un empleo público para hablar por teléfono, etcétera, ¿no? Y tener los gastos mínimos, pero ponen su estudio también. Eran unas sociedades mixtas. Eso dura
hasta que se derrumba la Unión Soviética. Eso fue previsto, ¿no? Por ejemplo, Solzhenitsyn, que lo publicamos en Gladius hace 40 años, Peligro Mortal, el único lugar donde salió en castellano, decía, Occidente y la Unión Soviética están en vías de corrupción, ¿no?, de descomposición, pero están en guerra entre sí. ¿Quién va a ganar? El que tarde en pudrirse un poco más. Entonces, ¿qué se produce ahí? Se cae ese proyecto de gobierno mundial, porque una de las patas era la Unión Soviética. Y Norteamérica percibe que ganó, pero no ve el morbo que tiene adentro. Y entonces resuelven volver un mundo unipolar, donde se hace lo que ordeno, empiezan a pisotear el derecho internacional. Ya había anuncios de esa salida. Por ejemplo, Malvinas, año 82. La NATO, que es el Tratado del Atlántico Norte, se manda una guerra colonial en el año 82. Cuando la maniobra general de la Unión de la posguerra era la descolonización, para que avance justamente el mundo dividido entre los dos, con la descolonización de Europa. Bien, ¿y quién es el señor que vuelca esa Norteamérica, que ahora vuelve al meridiano del Ártico a la Antártida, y que en ese momento jugaba en los paralelos, como es Rusia, sí, y el Atlántico Norte? El señor Biden. Biden es el que vuelca al Senado norteamericano contra la Argentina, cuando Norteamérica quiso equilibrar en su patio, moderar un poco las tres banderas, ¿eh? Hay que recordarlo, porque ahora hemos visto todo ese periplo que ahora estamos viendo el fin de la Norteamérica de Biden. Entonces, ¿cuándo se fisura este esquema? Norteamérica cree que ganó, porque se cayó la Unión Soviética. No ve el morbo que tiene adentro y lo pone como modelo mundial. Y ahí establecen otro esquema de gobierno mundial que tenía dos piezas maestras, ese proyecto de la Ilustración: la UN como concepción y Europa como modelo, ¿no? Son los inventos masónicos más importantes que existen, esos dos. Puede decirse en forma menos conspirativa el proyecto de la Ilustración. Esos son los dos grandes artefactos modelo de todo, del Mercosur, de todos los mercos, ¿eh? Una sociedad no formada por el espíritu, no formada por el matrimonio de Isabel y Fernando, sino formada por el divorcio y como modelo un mercado, ¿eh? Por el contrato de compraventa, no por el contrato matrimonial, no la concordia, ¿eh? Pues bien, ahí viene el nuevo esquema unipolar, que es el poder anglosajón, y una vuelta atrás al modelo liberal a ultranza, ¿eh? A la cuestión social y todo, al horror económico. Se destruye el estado de bienestar, ya no hay porque no hay peligro norteamericano. ¿Y cuál es el fin de sociedad que tiene este nuevo proyecto neoliberal? El fin es la Agenda 2030, la reducción de la población y la adscripción de la subordinación del hombre a la máquina, del hombre ya sin sexo. Porque el hombre no tiene derecho a la reproducción porque somos muchos, ni a la comunicación de la vida, que era su poder más grande. El hombre solamente tiene derecho al placer, toma una pastilla. Te va a dar más placer que encargar un hijo. Entonces, ese mundo carcomido empieza a ser devorado por otros actores
que siempre estuvieron, pero ahora actúan en la superficie, que son los imperios transversales, que se llevan por delante a los países sin alma, ¿no? Que son el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, 400.000 en Norteamérica, no digo esclavos en África. Y el lavado de dinero. ¿Cuándo empieza eso? Con la guerra del opio en China. Ahí, a partir de ese momento, el Imperio Británico no pudo controlar a los capitales del HSBC, del Banco Hong Kong Shanghai, en el año 1855. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Cuando se fisura ese orden en Occidente, con el primer gobierno de Trump. Trump dice, esto no nos conviene. Primero América, no primero la globalización. ¿Cuál es la fórmula de Soros del Partido Demócrata, donde están en todas partes esta concepción, ¿no?, de la Agenda 2030? Pero ¿dónde es más fuerte? Bueno, en esos partidos. ¿Y en qué consiste su plan? Norteamérica es para la globalización, ¿no? Primero la globalización, el gobierno mundial, después Norteamérica. ¿Y qué dice Trump? Primero Norteamérica y después la globalización, ¿no? Yo me retiro de los paralelos y me refugio en mi meridiano, desde el Ártico hasta la Antártida, ¿no? Bien, las otras civilizaciones, ¿qué pasa? Las otras civilizaciones son la hispanidad, que tiene su propio proyecto, aunque lo ha perdido, pero nuestro deber es recordarlo. ¿Y qué es la hispanidad? La hispanidad ha creado muchas cosas, pero sobre todo ha creado un nuevo mundo. Es muy importante esta concepción que está con la idea imperial de Carlos V, ¿no? Carlos V en esa época, ¿qué quería? ¿Otra quinta monarquía universal? No. No quería resucitar, que es lo que quieren todos los demás, un imperio romano pagano, gobernado por ellos, ¿no?, donde la religión cristiana sea un ministerio subordinado al poder y un tótem tribal. No. Él quería servir a la cristiandad y coordinar a todos los reyes cristianos, no someterlos a un sistema. ¿Quién entiende en la práctica bien eso? Hernán Cortés. Los demás lo imitaron a Hernán Cortés. ¿Y qué se hace en América? No se reduce a un solo imperio. Se levantan 5 imperios. ¿Y cuál es la estructura que une esos 5 imperios? El nuevo mundo. Es un mundo, algo superior al imperio, que es el esquema donde quieren hacer todos meter a la humanidad. Entonces, ese nuevo mundo funciona, ya esos reinos son por coordinación. ¿Cuáles son los 5 imperios? Los 4 virreinatos y Brasil. Para referirnos a América, que está pensada como un nuevo mundo, no a las hispanidades de África y de otros lugares. Entonces, y en Rusia es similar. Rusia, después de todos los sufrimientos que tuvo, 25 millones de personas muertas en la Segunda Guerra Mundial y la tiranía espantosa, etc., también vuelve, pero con una matriz ortodoxa. Acá no está equilibrado lo empírico. Ellos siguen las tradiciones bizantinas. Y Bizancio tiene otra matriz, que es esta. Los imperios fueron creciendo desde la aldea a la comarca, ¿no?, a los reinos y a los imperios. En cambio, Bizancio nació imperio. Fue Constantino ya integrado toda la civilización romana, y lo pensó todo ese imperio de Oriente desde el vamos como un imperio. En cambio, nosotros hemos reunido las 2 estrategias, pero era la construcción de un mundo.
En ese sentido, quiero mencionar, para cerrar el tema de las civilizaciones, porque hablé de la India y hablé de la China y hablé de la occidental, que está fracturada ya. La hispanoamericana lo dejo planteado, lo hablaremos en próximas veces, porque es todo un mundo. Está el Islam, que es lo que no pueden manejar. Y justamente aquí quiero decir una cosita más de estrategia nomás, porque cambian los juegos que se juegan a medida que entran más jugadores importantes. El que tiene pensado qué pasa si el mundo está organizado nuevamente en un G2, es China, que es el yin y yang. Su ideal es recuperar, tienen no idea de división, sino de armonía universal, pero contrabalanzan estos dos aspectos, y su ideal era cuando estaba el Imperio Romano en una punta del mundo y ellos en la otra, y tenían la ruta de la seda y comerciaban para bien de los dos. Eso es lo que quisieran ellos. Pero Norteamérica juega a traer al tercero, ¿no? Porque juega al poder total. Y no conviene. Dice Lidl-Hart que lo más espantoso que puede haber para un vencedor es la victoria completa, porque se queda sin con quién hablar. Entonces, ahí la disolución se le mete adentro, que es lo que le pasó a Norteamérica. Eso ocurrió muchas veces. Cuando la humanidad ha dicho, esto pasó muchas veces y no sacamos provecho. El primero fue Augusto, dijo, totus orbe compositum, he compuesto todo el mundo. Y estallaron las guerras civiles mucho peor que antes. Cerró el templo de Marte por primera vez y había paz, la paz de Augusto, la paz del mundo, como decía Cristo, que no alcanza. Después el propio Constantino, ¿no? Dijo, totus orbe compositum, y hubo que dividir. Le estalló el arrianismo adentro, mucho peor que las guerras civiles que había resuelto. Y Bush también, todo el mundo, nuevo orden mundial y somos nosotros. Bueno, le estalló la guerra civil adentro, porque las posibilidades de guerra civil en Norteamérica son muy grandes. Nuevamente, ¿no? Entonces, este juego de 2 y el juego de 3 es así, pero esto nos puede servir lo siguiente. ¿Cómo lo tienen pensado los chinos, que también son un jugador? Ellos dicen, si en el juego de 3 hay 2 pasivos, es decir, 2 que no son belicosos, que plantean su expansión en términos comerciales, y un activo, uno belicoso, gana el activo. Pero si son 2 activos, gana el pasivo, porque estos 2 se desgastan. Y eso lo usaron siempre. Por ejemplo, en Malvinas. Pensaban acá que iban a dar el voto. No, le dieron el voto a Inglaterra, pero le pidieron Hong Kong. Ahí fue cuando le pidieron Hong Kong. Nosotros empecemos, ¿no? Queremos esto, ¿no? Y los españoles no, se regalaron, no pidieron Gibraltar. Pero Italia pidió mayor término en las cuestiones de la industria y mayor voto, y Francia pidió los productos agrícolas. Todo el mundo vio que estaban 2. Cuando 2 pelean, el tercero que no pelea es el que gana. Pero si hay uno solo peleador, ese es el que gana, porque se impone a los demás por la fuerza, por lo menos por un tiempo. Entonces, lo que quiere Trump es meter a Rusia, recuperarla, ¿no? Como hizo al revés Kissinger, trajo a China para debilitar a Rusia. Ahora él quiere recuperar un acuerdo, un covenant, ¿no? De esos acuerdos protestantes para ser traicionados con Rusia, para debilitar la influencia china. Se engañan, porque ya están esos 2 y están para no hacer la guerra. Quieren tener suficiente fuerza para no entrar en guerra. Y si esto llega a fallar,
¿qué hacen? Traen un 4 jugador, pero eso no lo podemos explicar hoy, porque nos iríamos. ¿Y cuál es? La India. Y así van haciendo un directorio mundial. Ahora, eso, una última pregunta, porque es nuestro problema. ¿Qué le pasa a Inglaterra? ¿Dónde juega? No tiene más remedio que amenazar a Europa con la Carta Islámica. ¿No? Es decir, cuando Rusia decide retirarse de Alemania, la única que se opone es Inglaterra. Y cuando le dijeron, terminó la Segunda Guerra Mundial y se unifica Alemania, dice, no, terminó la segunda, pero les creo la primera, y empieza el conflicto con Sarajevo y el bombardeo de Yugoslavia. Ahí en Bosnia, donde mataron al archiduque. Ahí les falló para hacer, pero empezó a generar el problema que la última caída de cartas fue lo de Ucrania. Bueno, gracias. Bueno, el último en discordia. Prometo ser sumamente breve, porque hemos abundado en bastantes temas y en bastantes cosas, y prefiero que ustedes hagan algunas preguntas a cualquiera de los tres. Hemos visto el plano, digamos, filosófico, político que plantea el doctor Breide, y hemos visto la parte operativa de este conflicto de la mano del coronel Durán. A lo largo de 3 años, hemos tomado este conflicto con seriedad, con objetividad, tratando de hacerlo con objetividad profesional, y semana a semana hemos elegido un medio que ha sido la prensa, no Infobae, ¿sí?, a la sazón, no medios digitales rápidos, ¿sí? Y semana a semana, este es el último artículo, producimos un artículo en la prensa, no solo con un equipo de gente que me acompaña y me asesora y complemento y discuto, entre ellos el coronel Durán, Rafael, Marcelo Breide, Alexis, que está acá sentado, un montón de amigos que esto, porque tiende a ser una cosa seria, para que sea algo para beneficio de la patria, no es una cuestión filantrópica el estudio de la guerra. Como verán acá, por las dos vías, nosotros tenemos que traer enseñanzas, que ese es el objetivo de estos 3 años de trabajo, que están materializados además en 2 libros que están acá, el primero y el segundo, que también en mi fuero íntimo son el homenaje al padre Alfredo Sáenz, que es el sacerdote jesuita del cual me he nutrido en mi vida juvenil para formarme como soldado y como soldado cristiano. Que acá están sus libros también del padre Sáenz. Y el padre Sáenz, mucho antes de que esto pasara, ya hablaba de Rusia, hablaba de la importancia de Rusia en la historia, sus libros, el ícono en la historia de la cristiandad, digamos, todos libros que son el basamento indirecto que yo luego uní con la estrategia y la geopolítica que aprendí a lo largo de mis 40 años de vida militar. Entonces, este conflicto no es un conflicto más. Este conflicto está definiendo, como lo dijo de otra manera y con otras palabras, o lo dijeron los dos, cómo va a ser el orden mundial que van a vivir nuestros hijos, que van a vivir nuestros nietos. No lo sé cómo va a ser, cómo va a terminar. No tengo la capacidad de predicción. Lo que sí sé, entendiendo los periodos históricos, y para no irme muy lejos, el mundo vivió distintos órdenes mundiales. Los órdenes mundiales establecen ciertas normas, reglas, que en forma tácita o implícita las partes aceptan para que haya un equilibrio mundial. Podemos remontarnos a la paz de Westfalia
La paz de Westfalia hizo que ese orden durase aproximadamente 150 años, donde había un juego de equilibrios entre estados, ¿sí? Francia se medía con Alemania, Alemania con Inglaterra, Inglaterra con Rusia, etcétera, etcétera. Y lograron ese equilibrio. Ese mundo, a mi entender, se pone en discusión con la Revolución Francesa. Y hay un interregnio, que es la palabra que utiliza Maquiavelo para hablar entre la caída de un régimen y la llegada de otro, interregnio, entre reinos, ¿sí? Entre 1778 y 1815, el periodo revolucionario y napoleónico en su apogeo, hasta la caída de Napoleón y el Congreso de Viena. Entonces, durante 150 años hubo, mal o bien, guste o no nos guste, un orden mundial que se manejó de una determinada manera. La caída de Napoleón, 150 años duró este orden, la caída de Napoleón marca la llegada de la paz de Viena, ¿sí? La paz de Viena va a durar, el Tratado de Viena va a hacer que ese orden, otro nuevo orden, ¿sí? Con otros estados y con otros hegemones y otros equilibrios de poder y otros poderes materiales, dura 100 años aproximadamente. Estoy siendo sumamente breve para concretar. Dura 100 años aproximadamente, que explota y estalla en 1914. Entre 1914 y 1945 se da un nuevo interregnio entre reinos, que es la guerra europea o las llamadas guerras mundiales, que ponen en jaque y ponen en juego a ese orden que había durado 100 años, desde Viena hasta 1914. 1945, Yalta divide el mundo, claramente lo explicó recién Rafael, el mundo bipolar. 150 años, 100 años, mundo bipolar, 50 años. El comunismo, por distintas causas o distintas cuestiones, a mi entender, implosiona, explota por los aires. No se olviden que yo fui agregado de defensa en Alemania y siempre me gusta decir dónde fue el único lugar que funcionó el comunismo, en Alemania. Pero no porque era bueno el comunismo, sino porque los alemanes lo hicieron funcionar en esa Alemania oriental, donde cada uno tenía un departamento, tenía un auto digno, unas vacaciones dignas, etcétera, etcétera. Pero digamos, esta es una conclusión mía. Y era la meca de todo el ala comunista, ¿no? Por eso ustedes hoy en Alemania se van a encontrar, en Alemania del Este, van a encontrar muchos cubanos, muchos vietnamitas, muchos... Claro, la meca era esa. En Vietnam no funcionaba, en Cuba no funcionaba. Entonces, los tipos iban, querían tener su autito y su departamento lindo. Hay un museo para cuando vayan a Berlín que se llama el Museo de la DDR, de la República Democrática Alemana, que está cerca del río Spree, que es muy bonito, donde muestra cómo era la vida en la Alemania comunista. Muy interesante, muy interesante. Bueno, paréntesis de por medio, ese mundo de Yalta, ¿sí?, dura 50 años. En la década de los 90, Francis Fukuyama nos va a decir, ¿sí?, que estamos en un mundo unipolar, un mundo donde ya estaba todo resuelto, como dijo recién Rafael, la democracia iba a ser el gobierno universal, el capitalismo, el modelo económico que nos iba a traer a todos felicidad, progreso, etcétera, etcétera. El 24 de febrero, para marcar una fecha de 2022, eso voló por el aire, ¿sí? Ya había indicios en el 2014 o en la guerra de los Balcanes, que, atención especial, recién lo hablábamos con Alexis, los Balcanes, Serbia y compañía vuelven a ser otro foco de esta guerra mundial por partes. Eso es lo que se está debatiendo ahora. Para mí, ahora estamos en un interregnio. Un interregnio. ¿Cómo va a terminar y cuándo va a terminar? No hay vistas importantes y cercanas de que vaya a terminar. Estas conversaciones que tuvieron Trump y Putin no hacen más que ser un paliativo a algo mejor que durante 3 años no hubo, ¿sí? Una serie de diálogos cortados. Con el riesgo, en estos años, hemos visto, lo vengo diciendo en cada uno de los artículos, semana a semana, con algunas características particulares
que hay que tener especial atención. Como nunca, después de los años 60, volvió a aparecer la amenaza atómica, en forma absolutamente certera, posible y probable. ¿Por qué? Digo, certera, posible y probable. Porque los contendientes de las guerras, que no son solamente Rusia y Ucrania, las partes, han llevado la guerra a un nivel existencial. Como lo hizo Inglaterra a nivel existencial cuando llegó a Malvinas y estuvo a punto de perder. Si perdía, ¿sí?, los que hablan y saben, entre el 13 y el 14 de junio, con el tema de Bahía Agradable, la paliza de los aviones, de los barcos hundidos, etcétera, etcétera, si la Argentina hubiese podido resistir un poco más, Inglaterra y la OTAN no se lo hubiesen visto tan bien. Y yo creo que los ingleses, por su moral, hubiesen utilizado el arma atómica. ¿Sí? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Porque hasta el día de la fecha, estimados amigos, el arma atómica solamente la usó uno de los bandos, en 2 ciudades de Japón, católicas a la sazón, por casualidad, Hiroshima y Nagasaki. Entonces, una de las cosas que yo vengo alertando es, atento que los tambores de guerra esta vez, ¿y por qué? Un segundo elemento que hace perder el quicio, esa bipolaridad, ese momento de bipolaridad, si bien nosotros fuimos víctimas en el patio trasero por los movimientos que sufrimos, el ataque al cuerpo social argentino en forma de guerrillas y terrorismo, había una serie de códigos y se habían trasuntado en una serie de tratados de no proliferación nuclear, como el SALT I, SALT II, etcétera, etcétera, que fueron cayendo cada uno. Hoy el mundo no tiene tratados de acuerdo de no proliferación nuclear y de control nuclear, con lo cual es un mundo mad, loco, ¿sí? Se ha vuelto loco. La mutua destrucción asegurada significa MAD en inglés, ¿sí? Entonces, para mí, esto es una cosa a tener en cuenta porque hemos roto los canales de diálogo para estas alarmas, que a la sazón, lo digo con cierto orgullo a veces también, los argentinos y los brasileños somos los únicos que tenemos un control mutuo de nuestro poder nuclear. ¿Sabían eso? Nos autocontrolamos entre las dos partes, dando un ejemplo al mundo. No lo dice nadie esto. Peligro nuclear. Segunda cuestión importante a tener en cuenta en esta guerra. El poder de la prensa y todos los medios de comunicación habidos y por haber que han tergiversado, mentido, cambiado, alterado, falseado, ¿algún adjetivo más?, la información, ¿sí?, con el coronel Durán, con Marcelo Breide, con el Gustavo Breide, con Rafael, con Luis Roldán, con el doctor. Con todos he intercambiado. Es, digamos, indignante el manejo oscuro de la prensa en todo Occidente, en este llamado Occidente opulento, ¿sí? Eso hemos tratado de contrarrestar humildemente desde una tribuna seria como es la prensa. Y esto pasa en Italia. La semana pasada, hace 15 días en Italia, recorriendo una librería, buscando bibliografía, obviamente siempre me inclino por cosas de mi temática, había un libro que decía Ucrania, ¿sí? Entonces fui de cabeza al libro que decía Ucrania. Pero el libro de Ucrania tenía un sticker acá pegado, grande, ¿sí?, que decía, atención, este libro puede ser propaganda soviética, puede ser propaganda rusa. O sea, dos tipos me estaban diciendo a mí que yo tenga cuidado, que, o sea, la libertad, digamos, mía, yo no podía discernir si esto era propaganda rusa. O sea, en Europa, en Roma, no me pasó en Zimbabue. ¿Me entienden lo que digo? Respetando a Zimbabue. El segundo tema es lo que nosotros hemos llamado en el libro, parafraseando a Clausewitz, la otra característica de esta guerra es la niebla de la guerra 2.0. Clausewitz hablaba de la guerra, de la niebla de la guerra, que era lo que le impedía al comandante ver la realidad
en ese campo de combate de 1810-1815, donde los caballos, los cañones, el humo, sí, háganse una imagen de la batalla de Waterloo, una batalla de Iena o cualquiera de la batalla de aquel momento, donde el comandante se le nublaba la toma de decisiones. Bueno, acá nos nublan la decisión a nosotros con información cambiada. Eso lo llamé yo la niebla de la guerra 2.0. Tercero, estos dos libros fueron, el tomo 1 trataron los 2 primeros años de guerra en todos los niveles. Si ustedes se fijan en los artículos de la prensa, yo voy desde el nivel estratégico de cosas filosóficas y políticas, pasando por Solzhenitsyn o Emmanuel Todd o pensadores como Clausewitz o como Liddell Hart, para llevar al lector a ese plano del pensamiento. Hemos ido al nivel estratégico operacional para poder llegar a marcar alguna luz amarilla a nuestra dirigencia en el área de defensa, que es lo que marcaba también el coronel Durán. Siempre la Argentina ha enviado observadores militares a distintas guerras. Esta guerra parece vergonzosamente estudiada con el Infobae. Ojalá lo estudiaran con la prensa. No, humildemente lo digo. ¿Me entienden? Infobae, que es la propaganda inglesa, anglo-norteamericana, contraria a los intereses de la Argentina. Y hoy, caricaturescamente, la van a leer noticias así de ese tipo constantemente y después no tienen descaro en desmentirlas. Han capturado a 2 oficiales chinos, dice, metan el celular ahí, digo, vamos a ver. Hay coreanos, todo el tiempo había coreanos, las fuerzas coreanas, no me pareció nunca un coreano. Todo mentiras y la gente repite. Y no la gente común repite. Lo más doloroso, que repiten nuestros dirigentes y toman decisiones con esas decisiones, con esas informaciones. Entonces es grave. El cuarto punto, el rol de Gran Bretaña. El rol de Gran Bretaña en esta guerra. Hoy, en la semana pasada, saqué este artículo. Ahí lo ven al primer ministro Steinmeier, ¿sí? el último elegido por BlackRock para gobernar Inglaterra. BlackRock es un conglomerado del poder financiero internacional, ¿sí? Con uniforme de combate. Inglaterra, Francia, Ursula von der Leyen desde la Unión Europea son esa clase dirigente que no está buscando la paz, está buscando la guerra. Está buscando no terminar este conflicto. ¿Por qué? Por intereses. Intereses económicos, intereses de distinto tipo que están haciendo peligrar la paz y la seguridad europea. Pero también hay que hacerles notar el doble estándar, y con esto termino, el doble estándar que lo declaro en mi último artículo. Estos últimos días se ha visto en Europa un llamado a los tambores de guerra. De vuelta, esos países en los cuales he vivido como agregado de defensa, donde el pacifismo era una cuestión a ultranza. Yo les digo que el ejército alemán, yo pensé que cuando llegaba a Alemania como agregado militar me iba a encontrar con gente que me iba a hablar de Rommel, de Guderian, íbamos a poder hablar de los Panzer y de las aventuras, no políticamente, ¿no? Digo, yo lo digo sin que me hablen de la cuestión política. Yo quería como militar encontrarme con coroneles o con tenientes coroneles para conversar no sé, de la flota de submarinos, o qué sé yo, de cosas lindas del arte bélico. Nunca pude hablar con nadie en 2 años, me esquivaban el bulto. A gatas de la Primera Guerra Mundial podíamos discutir alguna cosa. A gatas de la Primera Guerra Mundial podíamos discutir alguna cosa. ¿Sí? No, jamás. Y encontré un ejército opulento, rico, ¿sí? Vestían mejor que nosotros, comían opulentamente, no tienen las falencias que tiene nuestro humilde ejército argentino. Me llevaron, yo como jefe de regimiento mecanizado, que fui del regimiento de tanques, me llevaron a conocer un regimiento de tanques, el lavadero de tanques, que parecía el lavadero de manotas de Libertador y, no sé, el más lujoso que tenga la Argentina. ¿Sí? Y yo a gata tenía una manguera a presión para lavar los tanques cuando terminábamos de hacer instrucción, ¿no? Y encima el intendente me retaba porque le tiraba el aceite al pueblo. Entonces, en eso sí lo vi bien, lo vi
Pero lo vi ya en el 2014-2016 con 2 batallones de tanques. Y me llevaron a un cementerio de tanques donde me ofrecían, para que yo le ofrezca a la Argentina, todos los tanques que habían desguazado, habían sacado de servicio. Exactamente. Me ofrecían para que yo, como agregado militar, ofrezca a mi país, tengo las fotos, tengo los informes que yo escribí, donde le ofrecían, y es más, me pedían una cosa más, me pedían cambiar todas las bateas de TAM por la de los Leopard. Cuestión que yo ni siquiera tomé en cuenta porque a nosotros los Leopard no nos sirven. ¿Está bien? Pero bueno, ese desarme que estuvo y está incentivado desde la dirigencia por más de 50 años, hoy se vuelve en contra. Vuelven a hablar del servicio militar obligatorio. Un país que está inculcado por el pacifismo. Cuando nosotros hacemos exposiciones de puertas abiertas en nuestros regimientos están llenos de gente. Los alemanes no pueden hacer una exposición de puertas abiertas porque en la puerta tienen una manifestación de verdes y pacifistas que le rompen los cuarteles. ¿Está bien? Entonces, le digo, y ahora, esta semana, Ursula von der Leyen llama al servicio militar obligatorio y lo peor, el descaro más importante que lo puse en este artículo, que no tuvo la repercusión que yo quería ayer, lo que demuestra esto es Finlandia, como país de europeo, pide salir de la Convención de Ottawa. ¿Saben qué es la Convención de Ottawa? La Convención de Ottawa es la convención que se estableció después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y Corea en ese periodo, para dejar de usar minas antipersonales, porque la mina antipersonal como objeto, digamos, de guerra o como objeto bélico, produce, o se dieron cuenta que producía daños bastante severos, no solamente en los soldados afectados, sino en la población civil, los campos minados o gente que pierde las piernas o realmente. Y bueno, los países, conversando o en acuerdo, establecieron una convención de Ottawa donde casi todos los países del mundo, entre ellos la Argentina, desistió de usar minas antipersonales. Yo me acuerdo en el año 82, todavía era cadete del Colegio Militar, todavía existían las minas antipersonales en el ejército argentino y a posteriori de eso las fuimos destruyendo y nos fuimos desarmando, como lo hicieron todos nuestros países vecinos, como lo hicieron muchos. Pero ¿cómo? Acá voy, la doble vara constante de esta dirigencia atlantista, que es la que está enfrentando a Rusia, ¿sí? Ahora Finlandia, un país absolutamente pacifista y pacífico, ¿sí? Finlandia y todos los países y otros países, Polonia, están estudiando en sus congresos derogar la adhesión a la Convención de Ottawa. Entonces, ¿cómo? ¿Era malo y ahora las minas antipersonales son buenas? Bueno, este es un ejemplo solamente del constante doble estándar que tienen ellos para medir con la vara a las personas cuando les conviene y medir con otra vara cuando no les conviene. Bueno, estas son las cosas que hemos visto durante estos 3 años de guerra y están relatadas en los 2 libros que hemos hecho y en los artículos de la prensa. Bueno, yo tendría mucho más para decir, pero me parece que ha sido muy jugoso todo lo que hemos visto. Te invito a tomar un vinito y gracias por haber venido. Gracias.